Ojalá, ilusión compartida, deseo vivo, esperanza que convoca voluntades. Mejor aún, compromiso, asumir ideas, desafíos y ayudar a pensar. Ojalá también es tarea nuestra y suya, convertir ilusión en realidad de bienestar. Con ustedes, despuntando el día, ojalá. Hola, muy buenas noches a todos y a todas. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a Ojalá. El precio del petróleo ha subido y bueno, esto está apareciendo en los titulares desde hace varios días. En el día de hoy también el titular fue sobre el precio del petróleo. En la noche de hoy vamos a hablar sobre esto, sobre el precio del petróleo, qué significa esto y por qué está ocurriendo, cuando también sabemos que se está desvalorizando el dólar. Las noticias dicen que el dólar está perdiendo valor. Hemos reunido una serie de informaciones para que tanto con Gedeón Santos, Ramón Tejeda y quien les habla, pues iniciemos un intercambio de impresiones y de opiniones sobre este tema. El tema central de la noche de hoy en Ojalá, el precio del petróleo. ¿Por qué sube el precio del petróleo y la situación del dólar? Vamos a ver. Aquí tenemos, sube el precio del petróleo. Vamos a la siguiente imagen, por favor. En el día de hoy, el precio del barril del petróleo estaba a $79.51, su nivel más alto en 14 meses. Eso fue hace unas horas. Posibles explicaciones que hemos reunido, algunas hipótesis. ¿Subió la demanda de petróleo? No. ¿Ha bajado la producción de petróleo? Tampoco. ¿Podría ser porque el invierno se avecina, ya estamos en octubre y viene el invierno? Podría ser. Inversiones especulativas explicarían el alza del precio del petróleo. Parece que hay algo de eso. Es lo que han dicho y piensan, como dijeron hoy en Londres, los directivos de la OPEP y de la AIE, la Asociación Internacional de la Energía. Seguimos. Un dato sobre esto de la oferta del petróleo. En medio de esta situación en que sube el precio del petróleo, pues hay altos inventarios. Según un ejercicio que hizo un economista de una de estas agencias calificadoras, hay una capacidad ociosa de 6 millones de barriles de petróleo diarios, o sea que hay 6 millones de barriles de petróleo diarios disponibles por la OPEP, que es la que produce y exporta el 40% del petróleo en el mundo. De manera que no es un problema de la oferta, ¿no? Exacto, hay una capacidad ociosa que pudiera incluso hacer pensar que los precios podrían bajar, no subir. La otra explicación, que es la más socorrida, asocia el alza del precio del petróleo con la debilidad del dólar. Y es lo que afirman en el día de hoy, de acuerdo a Reuters y a la agencia EFE, el presidente de la poderosísima British Petroleum, o BP, Tony Hayward, y algunos economistas y la propia OPEP desde Londres en el día de hoy, asociar el alza del petróleo a la debilidad del dólar. En síntesis, lo que quiere decir lo anterior de asociar el alza del precio del petróleo con la debilidad del dólar es que el valor del barril del petróleo no ha subido. Lo que ha subido es su valor en dólares por la desvalorización de la moneda. Esa es para decirlo en otras palabras, ¿no? El precio del petróleo, el valor del precio del petróleo no ha subido, sino lo que ha subido es su valor en dólares por la desvalorización de esa moneda. El problema y la solución. La revista The Economist, la unidad de inteligencia económica, analizando la situación de los Estados Unidos, estima que el déficit presupuestario de los Estados Unidos será a fin de este año de un 13.5 del PIB. En días pasados hablábamos de que se estimaba que podría ser un 10% del PIB, 10%, cuando se anunciaron los resultados de que entre ingresos y egresos del gobierno norteamericano había un déficit presupuestario de 1.42 billones. Tú recuerdas, Ramón, que habíamos hablado. Pero en el día de hoy, The Economist se estima que ese déficit podría ser de un 13.5. Volvamos a la última gráfica, por favor. Sí, volvamos a la última gráfica, que es la que precisamente resume y plantea, aquí está. ¿Cuál podría ser la solución? ¿Cuál es la situación que hay en este tema del petróleo y del dólar? Es que si Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos y el Congreso no suben los impuestos, si continúa el enorme gasto militar,
Si no hay ahorro, entonces va a tener que poner a circular más dólares sin respaldo y continuará la desvalorización de la moneda, es decir, del dólar, y por lo tanto subirá de precio todo aquello, todo bien o servicio que se valore en dólares. Estas son las informaciones que hemos recogido en el día de hoy en distintas agencias, y bueno, aquí les dejo servido el plato. Don Gedeón, usted que... Bueno, mira... por favor. Vamos a ver. Se ha querido arguir que los precios del petróleo suben por razones básicamente coyunturales. Subida del dólar, catástrofe, qué sé yo, un ciclón que pase por el Golfo de México, sí, o por el Mar del Norte, o por una guerra en un país petrolero como los países del Medio Oriente. Y en verdad esto puede influir en la subida o la bajada. Pero yo pienso que la subida de los precios del petróleo en la última década, quizás antes de la última década, responden a factores estructurales. Y el hecho de que respondan a factores estructurales quiere decir que ya no vamos a tener petróleo barato en las próximas décadas por venir. ¿Y a qué le llamamos factores estructurales, sí, mira, para nuestros televidentes? Todo el análisis petrolero surgió de un geólogo norteamericano llamado King Hoover. De hecho, uno de los mayores institutos de análisis de petróleo del mundo se llama el Instituto Hoover, que tiene una página de internet muy buena para entender todo este problema. Ellos lo monitorean de manera permanente en honor a él. Este señor, en los años 50, él trabajó primero para la Shell Company y luego se independizó. Hizo unos estudios en Estados Unidos y pronosticó que para 1971 Estados Unidos iba a ser dependiente, un país dependiente en términos de petróleo. ¿Importaciones? Sí, o sea, que iba a tener que importar petróleo porque su petróleo se estaba acabando y que le quedaba la mitad de su petróleo para 1971. Toda la tesis él la llevó a gráficos y hoy se le llama la campana de Hoover o la curva de Hoover. La tesis es simple, y por eso es que es buena. Él dice, tenemos 100% de petróleo, ¿verdad? Comenzamos a consumir petróleo. Cuando llegamos, tenemos 100% aquí, ¿verdad? Cuando llegamos al 50% del petróleo ya consumido, no seguimos subiendo. Empezamos a consumir los otros 50% que nos queda. Y entonces lo que hace es un curvo en forma de campana. Los primeros 50, los otros 50 que nos quedan, empezamos a consumirlo. Entonces, a partir de ahí, se llama el tope de la campana de Hoover. ¿Qué es lo que pasa con este análisis? Hay dos sectores a nivel mundial, los optimistas y los pesimistas. La tesis de Hoover es aceptada por todos, porque fue quizás la tesis más brillante que se generó para entender el problema del petróleo. Los pesimistas decían que íbamos a llegar al tope de la campana de Hoover en 2006, es decir, que íbamos a haber consumido el 50% de todo el petróleo de la Tierra. Y a partir de ahí empezamos a descontar petróleo. Cada día que pasa, un chin menos, un poquito menos, porque el petróleo es un bien agotable, es un recurso natural que todo el mundo sabe que tiene fin. Los optimistas han planteado que para el 2030 vamos a llegar al tope de la campana. Al 50%. Al 50%. ¿Qué es el miedo? Porque bueno, ya cuando tú tienes que te queda 50%, lo difícil de todo esto es que consumir los primeros 25% nos tardó 200 años. Y consumir el otro